Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestros seminarios virtuales Virtual Acre, en el que ofrecemos webinars sobre lo más avanzado del sector, tanto de la topografía como de otras disciplinas científicas que emplean pues, los últimos avances tecnológicos para realizar el trabajo de manera más eficiente, y en este caso nos vamos a acercar hasta el campo de la geofísica y en concreto hacia el uso del georradar. En este webinar, que se dedica pues a la geofísica avanzada aplicada a la ingeniería, medio ambiente e infraestructuras, contamos con Luis Avial, que es un geofísico pues reconocido en el campo y que ha utilizado el georradar en multitud de ocasiones, ya sea pues aplicado a la minería, a la agricultura e incluso a la investigación forense. Cuenta con diferentes reconocimientos, tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad como de instituciones académicas, y nos acompaña esta tarde para ofrecernos pues, todos los detalles sobre esta disciplina científica que ha avanzado mucho en los últimos años. Luis, muy buenas tardes. Te dejamos a cargo de este webinar tan interesante que nos va a ofrecer hoy. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a este webinar y bueno, un antecedente es que conozco perfectamente al grupo ACRE, ¿no? La calidad de sus trabajos, hemos colaborado en muchas actuaciones y bueno, cuando nos han pedido este seminario tan interesante, pues por supuesto adelante. Y bueno, veréis que es digamos, una ingeniería muy complementaria con la razón de ser del grupo ACRE, ¿no? Y sus actividades. Bien, hay un campo muy amplio para el georradar, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vamos a centrar básicamente en ingeniería y sobre todo en medio ambiente, ¿no? Que es, digamos, una disciplina que está aumentando muchísimo, sobre todo las necesidades de auditoría, ¿no? Técnica, no intrusiva, de problemas ambientales, ya sean plumas de contaminación, fugas, sobre todo de hidrocarburos, pero también metales pesados o cualquier compuesto exógeno. Bien, pues directamente empezamos. Digamos, en relación a lo que hace, ¿no? El grupo ACRE, sí quería enseñaros un poco que estas soluciones técnicas de georradar concretamente, aunque es más amplio, ¿no? Como veréis, lo que es la geofísica en realidad, es digamos, un añadido, ¿no? A la cartera de posibilidades que tiene cualquier empresa, ¿no? Es decir, dar un servicio a cualquier cliente en este sentido, ¿no? Básicamente es como una fase cero para detectar cualquier problema de remediación o luego confinar esos elementos digamos, de contaminación, ¿no? Y bueno, pues es tecnología punta, pero en realidad yo lo suelo, digamos, reducir a que se trata de una radiografía no intrusiva de cualquier infraestructura, cualquier terreno, cualquier industria. Por lo tanto, esa fase cero de saber qué hay para poder planificar cualquier solución. ¿Vale? En concreto, pues estamos hablando de geofísica avanzada. La gente, sobre todo, ¿no? Conoceréis lo que es el georradar, pero también hay otros elementos del mismo tipo que os voy a mostrar para que tengáis una idea, ¿no? De lo que estamos hablando. Concretamente lo vamos a reducir a sectores de ingeniería medioambiental, análisis de infraestructuras y el sector de oil and gas, que es prioritario. Bien, ¿qué es la geofísica avanzada? Pues consiste en métodos no intrusivos que permiten un posicionamiento volumétrico y mapear cualquier posible afección ambiental, ¿no? Los dividimos en hidrocarburos, en metales pesados y en compuestos químicos exógenos, ¿no? Pero a la vez es lo interesante, de ahí su acople, digamos, con la ingeniería, directamente se está analizando y estudiando lo que es la estructura geomorfológica, ¿no? Del subsuelo a través de una pared, como son tuberías, depósitos, estructuras o cualquier falla de hormigones, de cementos, cavidades en formación, cavidades kársticas de cualquier tipo, ¿no? Es decir, estamos teniendo esa doble información estructural, pero también medioambiental. Bien, lo más importante, digamos, de este sistema es lo que estáis viendo en los dos círculos, ¿no? Que es no destructiva y no intrusiva.
Es decir, no hay que destrozar una instalación, no hay que hacer sondeos agresivos, no hay que vallarlo ni protegerlo. Digamos que es una fase inicial a la intrusiva, ¿no? Un mapa, una radiografía médica, un mapa, un plano de la máxima definición posible de qué sucede, digamos, en un subsuelo, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Pues básicamente una guía para estudiar y planificar cualquier trabajo posterior de remediación o de contención de esta problemática, ¿no? Lo que estáis viendo en la imagen a la derecha es un georradar en su carrito. La antena es el cuadradito naranja que veis que está tocando el suelo. Va colocado en una base de Kevlar para que no haga contacto con el suelo. Y arriba lo que veis es el procesador. Esto es para la toma de datos. También se puede ver en tiempo real, pero es mucho mejor procesarlo. Y luego, bueno, os pongo abajo unos ejemplos típicos, ¿no? De una secuencia. En este caso estamos trabajando con microdrones, con RGB. En medio estáis viendo la misma calle, esto es seguir un oleoducto, que es la mancha naranja, que se ve roja casi en medio de la calle, y a la derecha un perfilómetro. Es decir, una serie de métodos no intrusivos que nos van a dar una información interesante para planificar cualquier reparo. Bien, ¿con qué sistemas realizamos estas actividades? Bueno, pues veréis que básicamente utilizaríamos 3 sistemas. Primero, drones con cámaras multiespectrales, cámaras infrarrojas, cámaras RGB, nube de puntos. Luego el georradar, que sería un 80% de la información ya precisa. Estamos hablando de que, digamos, un georradar medio nos puede dar una información de 20.000 puntos por metro cuadrado. No hay ningún sistema geofísico que se acerque ni de lejos a esta capacidad de detalle, ¿no? Y nosotros lo complementamos, en este caso con un perfilómetro, porque es resistividad. El georradar es impulso electromagnético, es como un pequeño TAC de hospital móvil, una pequeña radiación, emites un poquito, ¿no?, de energía al suelo y recibes la información. En cambio, la resistividad, la conductividad, digamos, es un complemento ideal, porque a veces hay terrenos con muchas arcillas o con algún problema que imposibilita sacar datos óptimos de georradar, lo complementamos con resistividad. Lo que estáis viendo abajo es un perfilómetro, emite, en este caso, 3 frecuencias diferentes por la antena trasera, hace un arco y lo recibe por la delantera, ¿no? Cada frecuencia diferente pues tiene una profundidad diferente. Y estamos viendo ese cambio a través de la detección de la resistividad. Bien, ya yendo un poquito más al detalle, ¿no? Bueno, pues aquí estáis viendo ahora mismo se han extendido muchísimo, ¿no?, la utilización de los drones. Yo me acuerdo que cuando empezamos con esto hace 20 años no existían los drones, ¿no? Y lo que utilizábamos era un globo de helio que llevaba debajo colgado las cámaras, ¿no? Era muy estable, podía estar muchas horas, pero obviamente no tenía la capacidad de trabajo y de facilidad de manejar que tiene un dron, ¿no? Y había que llevarlo en un carro gigantesco, en fin, era un problema de logística. En este caso se ha solucionado con estos drones de tamaño medio, de tamaño pequeño, y bueno, pues aquí estáis viendo unos ejemplos, ¿no?, de qué hacemos con estos drones. En primer lugar, y esto sí que, por ejemplo, es lo que hace cotidianamente ACRE, ¿no?, entre otras cosas, realizamos nube de puntos, fotogrametría. Estáis viendo un terreno, esto es digamos, un campo de exploración de petróleo en Colombia, y lo que estamos haciendo es el modelo digital del terreno y un ortomosaico, ¿no? Entonces ya tenemos una base para colocar las diferentes plantillas de los otros sistemas que vamos a utilizar. Pero no nos quedamos en estos datos, que es, repito, nube de puntos, es decir, modelo digital del terreno, modelo digital de elevaciones, sino que pasamos a lo que estáis viendo ahora, que es directamente analizar esas grandes superficies mediante termografía. Es infrarrojos, pero con emisividad, son emisiones radiométricas, ¿no?
Y en este caso, pues estáis viendo la imagen térmica a la derecha y a la izquierda arriba lo que estáis viendo es la foto color que siempre hace de acompañamiento RGB, ¿no? Esto hay que entender que son siempre anomalías primarias, básicas, pueden tener muchos motivos, pero estamos viendo ya en este caso, por ejemplo, que hay una muy mala situación de esos depósitos aéreos y que lo que es en el dique de contención, pues también tenemos unas emisiones de radiación diferenciadas, ¿no? Esto tiene una metodología muy específica, ¿no? En este caso se hace al amanecer o al anochecer para aprovechar la disipación térmica, ¿no? Y nos va a dar estos puntos primarios para luego definirlos con mayor detalle mediante el georradar o el perfilómetro. Pero fijaros en la rapidez con la que podemos escanear grandes superficies. Otro complemento de estos sistemas aéreos serían los infrarrojos. En este caso, perdón, ya no es radiométrico, es infrarrojo cercano al espectro visible, ¿vale? Con unos programas de software, y en este caso estamos viendo el mismo terreno, que es ese dique de contención con dos depósitos, pero fijaros en que nos marca unas anomalías en el resto del terreno, ¿eh? Que repito que todos los sistemas aéreos hay luego que verificarlos con los sistemas, digamos, ya geofísicos de alta resolución. Aquí estáis viendo otra imagen porque esto es muy curioso, esto nos pasó en un campo de petróleo de Colombia. Entonces es la primera vez que, por ejemplo, nosotros les detectamos que ellos estaban haciendo unas pruebas con, digamos, de detección de microbios, ¿no? De cómo se comen, digamos, estos elementos, los hidrocarburos, y en este caso ellos no nos dieron obviamente estos datos, ¿no? Pero nosotros le marcamos que había una alteración electroquímica, digamos, muy clara en determinados puntos, ¿no? Y ellos luego nos, digamos, confesaron que eran estos elementos que están probando, ¿no? Se están haciendo siempre cantidad de pruebas con toda clase de sistemas para intentar detener las contaminaciones. Bien, y el último sistema que ahora se está utilizando mucho es el multiespectral. Esto tiene un desarrollo muy bueno, sobre todo para agricultura intensiva, ¿no? Para ver hongos, enfermedades, estrés hídrico, pero también tiene unas aplicaciones medioambientales muy altas por la repercusión de esa presencia de, sobre todo de hidrocarburos, pero también de metales pesados en las cotas someras del suelo, ¿no? Ningún sistema aéreo en un terreno medio penetra más de 2-3 metros, salvo que haya un cambio, digamos, enorme en el subsuelo. Bien, al final, ¿qué hacemos? Igualmente, como hemos visto al principio de la fotogrametría, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo las miles de imágenes térmicas que hemos realizado, colocarlas ya como nubes de puntos, ¿no? Para que toda esa suma nos dé una información sobre ese cambio en el terreno. Y luego lo colocamos, como estáis viendo, digamos, en el mosaico de la derecha, directamente para ya saber qué zonas son las que nos van a interesar para revisar mediante la geofísica terrestre. Aquí pasamos, hemos terminado los sistemas aéreos, pasamos al georradar. Bueno, empezamos siempre con el análisis estructural, ¿no? Por eso veréis que no voy a hacer demasiado hincapié, porque entiendo que esto mínimamente ya se conoce, ¿no? Esto es una estación de servicio en España que analizamos tanto medioambiental como estructuralmente, ¿no? Entonces, lo que estáis viendo abajo, esa flecha roja, que sale del punto A, que está a la izquierda, y termina en el punto B, que es dentro de la estación de servicio, ¿no? Frente a la oficina. Y lo que estamos viendo ahí en ese radagrama es una imagen 2D, digamos un corte del terreno. Imaginaros un cuchillo gigante que está entrando en el terreno y está avanzando, ¿no? Entonces, bueno, nos está representando ese corte del terreno. En este caso estamos trabajando hasta 4 metros y 20 centímetros, me parece que era este radagrama, y a lo largo tenéis la columna arriba a la derecha que nos está marcando los metros, ¿no? En este caso eran 22, me parece 23 metros. Entonces, fijaros cómo ya
estamos viendo la estructura real que hay en el subsuelo de cualquier instalación industrial, ¿no? Esto es una estación de servicio, pero esto sirve para una calle, un edificio, una industria, una refinería, cualquier elemento que se quiera escanear. Y entonces, fijaros, lo que estamos viendo en los círculos rojos son las parábolas de las conducciones de servicio. Aquí estamos viendo un radagrama, pero cuando juntamos 50 paralelos, ya tenemos el mapa real de esas conducciones, su tamaño, su estructura, si llevan hidrocarburo dentro, si llevan agua, si llevan aire, o si son de PVC, de metal, de fibrocemento. Lo estamos viendo todo. Y luego, fijaros, en la parte superior, esa especie de serpiente que estamos viendo de datos muy pegados unos a otros, eso es la armadura pasiva del hormigón de la estación de servicio. En este caso, fijaros que está sobredimensionada, es muy grande y tiene cierto reposicionamiento negativo, ¿no? No es perfectamente lineal, sino que se ha hundido en algunos puntos. Debajo del punto 3, lo que estáis viendo es esa señal tan fuerte. Eso en realidad no es una estructura, es casi un efecto Doppler que nos da un elemento metálico en superficie, ¿no? Cuando altera la onda del radar. Y en cambio, fijaros lo más importante que se detecta con este radagrama, en el punto 7, esa parábola tan grande, eso es un depósito enterrado. Fijaros, no sé si llegáis a ver una especie de X debajo, casi en contacto con la línea azul que sería el nivel freático, ¿no? Estamos al lado de un río, del Tajo. Bueno, pues ese depósito no existía en los planos, no podía estar ahí. Ese era un depósito que se tuvo que retirar en un momento dado, en una modernización de la estación de servicio, pero está ahí y no está inertizado, lo único que se ve que está vacío. Esto es un ejemplo, por eso os lo he puesto muy claro, de las ventajas del georradar. Es decir, te da la información real, no la que existe en los planos, sino la real de cualquier estructura. Bien, luego con el georradar en ingeniería, pues hacemos muchas otras cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos haciendo en esta misma estación de servicio un análisis estructural, ¿no? Y ya sabemos las densidades que puede tener internas, ¿no? Siempre tienen un margen de error aproximadamente un 5 o un 10% máximo, ¿no? Pero tenemos esos valores del hormigonado, tenemos unas zonas con una compacidad mucho más baja porque tenemos anomalías y tenemos luego lo que son los estratos geológicos, ¿no? Todos estos datos sin necesidad de tocar un solo centímetro del subsuelo de la infraestructura que se está analizando. Bien, un resultado muy práctico, ¿no? En este caso, ¿qué estamos viendo? Bueno, verificamos la estanqueidad de estos 4 depósitos que estamos viendo en la parte inferior, no tienen fugas, no tienen fallos, y en cambio les detectamos y posicionamos, en este caso, un quinto depósito que no debería de estar ahí, ¿no? Y que está en un estado ya bastante deficiente. Esto es un resumen esquemático en relación a los depósitos. Obviamente, de esta estación de servicio damos todos los datos, dónde había pluma de afección, para dónde estaba migrando y cualquier otro dato ya estructural. Bien, otro ejemplo de georradar, ¿no? Aquí os pongo esta diapositiva para que comparéis los dos laterales, digamos, que estamos trabajando. Uno, la estructural, en el radagrama de la izquierda, en blanco y negro. Ahí estáis viendo también un túnel, por ejemplo, muy grande, en el metro 33,5, ¿no? de esa estructura. Y en cambio, a la derecha, en color verde, lo que estamos viendo ya es constante dieléctrica de hidrocarburos. Es decir, estamos filtrando toda la serie de elementos que no nos interesan y estamos dejando donde hay ese producto. En este caso está llegando aproximadamente a 2,5 metros de profundidad. Un alcance normal con una antena de alta resolución estaríamos hablando entre 4 o 5 metros. Luego hay antenas de baja resolución en la que llegamos a 7 metros, a 10, a 15, pero ya su resolución es muy baja. Cualquier sistema geofísico tiene un condicionante, cualquiera, y con cualquier frecuencia o cualquier sistema que utilices. A mayor penetración, menor resolución. Por lo tanto, en el sector, por ejemplo, medioambiental,
podemos dar muchísima información hasta 5 o 6 metros de profundidad. De ahí para abajo utilizamos otros métodos que ahora veréis que son de menos resolución, pero que penetran mucho más. ¿Vale? Este que estáis viendo, perfilómetro electromagnético, que es de resistividad. Como os podéis fijar ahí, prácticamente podemos trabajar hasta 20 metros, incluso en determinados terrenos más. Y este prácticamente siempre se presenta en planta. Es decir, lo que estáis viendo a la izquierda es una estación de servicio también con una serie de puntos de afección. Y a la derecha, por ejemplo, estamos siguiendo el trazado de un oleoducto enterrado y estamos viendo perfectamente por resistividad por dónde va y si tiene algún problema de fugas. Acordaros de lo que os he dicho al principio, siempre métodos redundantes. Es decir, no se puede intentar dar toda la información con un solo sistema, porque hay puntos, como por ejemplo el de la derecha que estáis viendo del oleoducto, que es un terreno embarrado, es la selva, que circula muy mal un carrito de georradar. En cambio, fijaros en la foto abajo a la izquierda, el perfilómetro se lleva en el aire, aunque pueda circular una persona, ya podemos tener todos esos datos. Vale. En cuanto a ejemplos visuales, ¿no? Pues fijaros, este es un punto con altísima contaminación. Fijaros en la longitud del radagrama, ¿vale? Estamos hablando de 100 y pico metros y la cota de la izquierda de profundidad, bueno, pues tenemos aquí la extensión completa de esa pluma en el momento de la toma de datos y, digamos, su profundidad. Por lo tanto, ¿dónde está concentrado esa agrupación de anomalías? En este caso, este pH, hidrocarburos. Aquí tenéis otro ejemplo para que veáis, o sea, la diferencia que puede haber de problemas medioambientales, ¿no? En la imagen anterior estamos viendo una línea a una profundidad determinada porque hay un nivel freático ahí y la mayoría es fase libre. Y aquí lo que estáis viendo es un anclaje en el terreno de esa contaminación. También estamos hablando de una superficie grande, de 70-80 metros, y fijaros que está sobre todo concentrada entre 1 metro y 4 de profundidad. Por lo tanto, esta es la típica migración lateral, no es una fuga en vertical, digamos, desde la superficie. Bien, aquí lo que estamos viendo es metales pesados. Esto es una planta contaminada por cromo 6, que es un elemento muy contaminante y cancerígeno, ¿no? Entonces, es vital poder definirlo y confinarlo o retirarlo. Y esto es un sistema absolutamente idóneo, el georradar, ¿no? Aquí fijaros que, aunque nosotros no podemos dar una correlación de partes por millón, que es como se valora, digamos, medioambientalmente o en la industria también, esa presencia de compuestos exógenos, estos datos los hemos puesto posteriormente. Nosotros cuando entregamos el informe no tenemos acceso, obviamente, a ningún dato del cliente, pero luego ya cuando nos juntamos con ellos sí que nos interesa mucho esa comparativa, ¿no? En este caso, fijaros en las diferentes visualizaciones desde partes por millón muy pequeñitas, ¿no? Desde 67 en este caso se está detectando y cuando llegamos a 2000, que sería el punto 5, pues fijaros el reflejo dieléctrico que tiene, ¿no? Esto está siempre confirmado por los clientes y es un ejemplo visual muy rápido de cómo entender la relación entre lo que visualiza la geofísica y los datos reales. Aquí lo que estamos viendo es plomo y fijaros que esto es una planta industrial situada en una ciudad y muy difícil de acceder, no lo veis porque está puesto la planta de esta detección de metal pesado, pero lo que hay debajo son edificios y parkings y coches, entonces directamente utilizamos perfilómetro electromagnético, entre otros sistemas, también el georradar, pero donde se podía. Y ya nos da la planta, la extensión, los metros cuadrados, podemos incluso valorar toneladas métricas de presencia de producto y acordaros de lo fundamental, de manera no intrusiva y no destructiva. La gente seguía trabajando en esta planta sin ningún problema mientras nosotros hacíamos la prospección geofísica. ¿Vale? Y a efectos prácticos, para que visualicéis qué es lo que hacemos, en este caso
os ponemos una fotografía de dron, en este caso es una estación de servicio, ¿no? Y una vez que hemos terminado los informes que se entregan a los clientes, los aspectos prácticos. Bueno, pues aquí lo que hacemos es para los ingenieros de remediación marcarles la extensión de la problemática que tiene, ¿no? Y fijaros qué interesante que es esto. Esto es una estación de servicio, entonces, lógicamente, todo el mundo podría entender que estamos hablando de una afección por hidrocarburos. Y efectivamente la hay, es esa línea roja que estáis viendo en dos puntos, uno más extenso y uno pequeñito detrás de la oficina, ¿no? Pero también encontramos compuestos químicos exógenos, que lo estáis viendo en color morado, que en este caso, al analizarlo, eran pesticidas, y 3 puntos de agrupación de metales pesados, ¿no? Que están en amarillo. Pues el edificio que tenemos encima es una fábrica de pesticidas. Entonces, lo que está haciendo es una fuga que ha tenido interna y está migrando a donde está la estación de servicio, ¿no? Esto es también muy interesante para la asunción de responsabilidades legales de diferentes industrias. En este caso, es la industria anexa la que está contaminando a la estación de servicio y no la estación de servicio a la industria anexa. ¿Vale? Y luego, bueno, trabajos ya para que veáis de una manera muy práctica, ¿no? Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo. Esto es una planta termosolar que tuvo un incendio con salida de aceite térmico al subsuelo y, bueno, pues también se audita mediante drones, mediante georradar, mediante perfilómetro. Es decir, que entendáis que la secuencia siempre es la misma. Todos los equipos. Y luego, bueno, pues estamos obteniendo unos datos, en este caso de termografía infrarroja, de fotografía infrarroja a la derecha. Directamente ya tenemos la extensión de ese, porque en realidad aquí el aceite va a tal presión y tal temperatura que lo que hizo fue una nube de aceite y luego cayó sobre el terreno, ¿no? Pues tenemos la extensión directamente de esa problemática y, bueno, pues de una manera muy rápida tenemos ya la extensión en metros cuadrados de esta zona dañada, ¿vale? Siempre se verifica con los sistemas ya de alta resolución, en este caso el radagrama que estáis viendo a la izquierda y el perfilómetro. Por lo tanto, tenemos ya la volumetría en el interior del suelo de esta pluma de afección. Y los datos mesurables, digamos, que podemos darle al cliente, ¿no? De una manera rapidísima y, repito, sin tocar un centímetro del terreno. En fin, en resumen, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de geofísica avanzada, ¿no? Pues de una tecnología punta, pero sobre todo una experiencia de los técnicos con estos equipos que permite un posicionamiento, digamos, volumétrico y espacial de cualquier estructura, cualquier contaminación, cualquier anomalía en el subsuelo. Sus principales características, estas tres que estáis viendo, es muy rápido, es no destructivo, es decir, no hay que poner infraestructuras fijas, no hay que hacer sondeos, ni zanjas, ni romper tuberías, nada, es una radiografía del terreno y que te da datos fiables. Por lo tanto, son de alta confiabilidad. Ahora, no se pueden pedir milagros, es decir, no podemos dar partes por millón. Aunque hay una equivalencia, como habéis visto, no se pueden dar. Y luego son métodos, digamos, secundarios, por lo tanto, informativos, que siempre tienen que ser verificados con un sondeo ya por parte de los ingenieros. Pero esos sondeos son teledirigidos a los puntos críticos para que hagan un piezómetro o hagan un análisis de laboratorio de lo que existe en el subsuelo, ¿no? Todo eso no se podría hacer si no se utiliza esta geofísica avanzada, ¿vale? ¿Para qué nos sirven todos estos sistemas? Básicamente el georradar, pero como habéis visto también otros sistemas, digamos, complementarios, pues para detectar cualquier problema de presencia, básicamente hidrocarburos, metales pesados y cualquier otro producto químico en el subsuelo, de manera previa y no intrusiva para poder saber la extensión de ese problema, ¿no? Y a la vez que estás analizando todos estos datos, estás también lo que es realizando un análisis completo de la estructura en sí,
repito, los hormigones, los depósitos, las tuberías, las zanjas, las líneas eléctricas, cualquier infraestructura que pasa por el radio de acción de estos sistemas, directamente es detectada y visualizada en nuestros informes. Y muy bien, hasta aquí hemos llegado. No sé si tenéis preguntas. Os recordamos a todos los asistentes que podéis hacer preguntas en el panel de preguntas que tenéis justo en el panel de control. Si tenéis alguna duda sobre la exposición, bueno, pues aquí tenéis a Luis. En el caso de que queráis conocer también más detalles sobre el georradar y todos los modelos disponibles, podéis visitar nuestra página web, que es grupoacre.es, en el que, bueno, pues tenéis toda la información y también podéis encontrar los sistemas de contacto para contactar con nosotros, escribirnos un email por si tenéis alguna duda o queréis ampliar información. Bueno, pues con esto creo que llegamos al final de nuestro webinar. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y ofrecernos, bueno, pues esta explicación tan detallada sobre las capacidades del georradar y de las aplicaciones a las que se puede destinar. Así que, bueno, pues empezamos en un futuro a más citas con nosotros y de nuevo muchísimas gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias a vosotros.